Señor, te damos gracias por esta bella oportunidad que nuevamente nos das de poder hablar de tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra no cae a tierra, sino que siempre logra el propósito con el cual tú la mandas. Y es por eso, Señor, que una vez más nos atrevemos con mucho temor y con mucho temblor de exponer tu palabra, Señor, para que aquellos que tienen necesidad y que tú les vas a guiar para que puedan eh, estar en armonía y en filiación con nosotros, porque tu palabra los bendice, la podrán escuchar. Quisiéramos orar, Señor, por este privilegio, orar por las peticiones que tenemos y por las demás, Señor, notitas que nos han enviado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tomarnos en cuenta, Señor, y estamos bien conscientes y sabemos, Señor, que no merecemos tan digno privilegio de hablar de tus cosas y hablar de tu palabra, Señor. Ahora, Padre, yo quiero rogarte por las necesidades y por las peticiones y por las súplicas que tu pueblo, Señor, trae y ha puesto en ti su confianza, Señor. En el nombre de Jesús te pido por ellos, por mi hermana Jesús Cacao, que, Señor, está pasando quebrantos de gravedad, Señor, en su cuerpo. Señor, te suplico por la vida de ella, Señor. Te ruego, Señor, por ella, te ruego por su familia y porque tú determines qué es lo mejor para ella, Señor. En el nombre de Jesús, ahí donde está, Señor, auxíliala, auxilia a su familia, lo creemos en el nombre de Cristo. Aquel cristiano, Señor, que quizá nos pueda escuchar, pueda tener comunión con nosotros a través de la palabra, te suplico por ellos también. Si estuvieran, Padre, debilitándose, fortalécelos en el nombre de Cristo, te lo pedimos y te damos gracias en esta oportunidad por, como dijimos, este digno privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos pasajes que están en el Evangelio de San Juan o de Juan, en el capítulo número 6. Y vamos a hablar en el versículo 27, porque el Señor, miramos acá, bueno, vamos a leer desde el 26, porque aquí el Señor Jesús viene y les habla a estas personas, porque estas personas a las cuales que eran sus coterráneos, que eran sus paisanos, le habla al pueblo de Israel y que estas personas como hoy en día estaban buscando no lo espiritual, estaban buscando realmente lo material, estaban buscando un beneficio como lo buscamos todos en este mundo. Quizá hemos sido arrastrados, llevados al Evangelio, creyendo única y exclusivamente en lo material, pero la hermosura, la belleza, la certidumbre de este Evangelio es que es espiritual. Por eso el Señor hablaba y decía que lo que traía no era de esta tierra. Porque si el Evangelio sirve solamente para darnos lo de esta tierra, un carro, un vehículo, que no estoy diciendo que es malo, pues no, es comodidades y ahí se termina todo. Yo creo que no valdría realmente la pena, pero el Evangelio es la propuesta, es lo que trajo el Señor, es la buena noticia de que el hombre puede ser rescatado, puede ser recuperado. Parecemos gente que estamos fuera de sí, como decía el apóstol Pablo, que estamos locos porque creemos nosotros en un arrebatamiento, creemos que Cristo vendrá y creemos que seremos levantados juntamente con Él en las nubes. Cuando hablamos de estas cosas con personas que realmente no tienen a Cristo, con personas materialistas, con personas que realmente esto les parece locura, se van a reír de nosotros,
Pero nosotros ahora podemos decir, bendita locura, especialmente yo. ¿Por qué? Porque me conozco. Porque si no fuera por la locura del Evangelio, quizá estuviera ya muerto desde hace mucho tiempo. Porque la locura del Evangelio, cuando llegó a mi vida, me cambió, me transformó. Lo que no pudo hacer la escuela, lo que no pudo hacer la universidad, lo que no pudieron hacer las leyes, lo que no pudieron hacer los gobernantes, lo hizo el Señor a través de su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en esta oportunidad yo quiero platicar con usted sobre el libro de Juan, capítulo número 6, y buscar el versículo 26. Dice que Jesús le respondió y dijo, de cierto, en algunas Biblias dice, de verdad os digo, me buscan no porque hayan visto ustedes las señales. Las señales milagrosas del Señor Jesús debían de haber impactado a las personas. Pero aquí está diciendo, no porque ustedes vieron las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis llenado y os habéis satisfecho y os habéis saciado. Entonces, en las vidas de ellos fueron testigos de aquel impacto que el Señor manifestó, de haber reconocido como el Mesías y como Salvador a Jesús. Sin embargo, aquí vemos nosotros que de ser movidos hubiera habido una mayor entrega al Señor, y ahora querían utilizar a Jesús para cubrir sus necesidades. Pero el Señor, que tenía una mente y se movían en él los dones espirituales. Nosotros necesitamos del Espíritu, pero en él se movían los dones del Espíritu. Porque él, cuando le hablo de esto, es que el Señor Jesús podía saber qué estaba pensando usted. Podía saber qué estaba pensando la gente. Y entonces, por eso es que en una oportunidad hubo un hombre con mucho dinero, fariseo, que lo invitó a comer a él, pero no lo invitó con el fin de bendecirse, sino con el fin de examinarlo. Y entonces cuando él entró, pues lo sentó en una mesa y vamos como quien dice, lo voy a examinar a ver si este verdaderamente es lo que dice o es un farsante. Pero sabiendo todo esto, dice que llegó una mujer y aquella mujer no fue invitada. ¿Por qué no fue invitada? Porque esta era una mujer que se conoce como una mujer pecadora. Y aquella mujer pecadora pues se acercó al Señor Jesús, no era invitada, y cuando él estaba sentada, vino aquella mujer y se le tiró a los pies y empezó a llorar. Se le empezó a compungir el corazón de las cosas que había hecho, saber cuántos abortos se había provocado, saber qué cosas había vivido, porque era una mujer que se había prostituido, era una mujer conocida como la mujer adúltera. Y el Señor sabía precisamente quién era ella, y el fariseo también sabía. Y entonces cuando aquella mujer empezó a acariciar, oiga, los pies del Señor Jesús, empezó a llorar. Y dice que con sus lágrimas regaba los pies del Señor. Y con aquellos cabellos la secaba. Aquellos ojos que un día le sirvieron para mirar a los hombres, ya vio, hasta canciones han sacado para los ojos, tanto de los hombres como las mujeres, porque a través de los ojos de miradas se pueden transmitir mensajes. Y aquella mujer, a través de aquellos ojos delicados que los cuidaba, mandaba mensajes a los hombres, y con aquel cabello que se arreglaba especialmente para provocar también a los hombres, ahora estaban sirviendo para la honra y para la gloria del Señor. Y entonces aquel hombre fariseo llamado Simón
dijo en sus pensamientos, oiga pues, en sus pensamientos, si este hombre fuera profeta, y diciendo yo no sé ni para qué me lo invité, si este es un farsante, si este no sabe nada. Y entonces en sus pensamientos aquel hombre dijo, si este hombre fuera verdaderamente un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Porque estas personas religiosas se creían muy pulcras. Estas personas religiosas, mire, se creían muy santas. Su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de orar, su forma... eran personas que cuando usted los miraba, de veras que muchas veces quería ser uno como ellos porque no los conocía. Por eso repito algo que repetí en la última oportunidad. El Señor los elogió por su forma de orar, por las cosas tan bonitas que salían de su boca. Y entonces les dijo a sus discípulos, oigan lo que ellos dicen y háganlo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque desde tiempos inmemoriales la religión se ha metido dentro de los hombres. Y por eso vamos a empezar. Va a encontrar usted pastores pedófilos. Va a encontrar usted pastores, ministros del evangelio, que tal vez son muy pocos, pero existen. Por eso su confianza debe de estar en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros confiamos más en los hombres que en el Señor. Cuide a sus hijos, cuídelos. Hemos visto escándalos de la Iglesia Católica, y hablé de los evangélicos. Mire, yo no quiero decir, yo no quiero manifestar un manto de pureza delante de usted, sino yo estoy luchando para que este cuerpo, para que esta mente degenerada pueda ser regenerada por el poder de Dios, porque me cansé, porque realmente vi en mí un hombre abominable que no es de confianza. El único que podemos confiar es en el Señor Jesucristo. Pero volviendo al pasaje, oiga, aquel hombre pensó de esta manera y le dijo, este no es profeta, está dejándose que esta mujer lo toque. Y entonces el Señor le dijo, Simón, cuando yo entré a tu casa, tú no me diste beso. Ósculo santo, porque era una forma de salutación que se hacían los judíos, saludarse así como nosotros lo hacemos hoy, que nos damos la mano, que nos damos un abrazo. Ellos se besaban, pero era una forma de afecto, de respeto, era un saludo respetuoso, era un saludo de amabilidad. Y el Señor le dice, cuando yo entré aquí, tú no me diste beso, mas esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Cuando yo entré aquí, tú no me diste agua, porque esa era otra actitud de los judíos. Darle agua, y se lavaban los pies, se lavaban las manos, se purificaban con el asunto del agua. Y él le dijo, cuando yo entré aquí a tu casa, tú no me diste agua ni me diste beso. Y esta mujer no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas, le dijo. Y entonces le hace una pregunta. ¿Quién tiene más gratitud?, le dijo. ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Pues al que se le perdona mucho. Así es, Simón. Pues te digo que esta mujer que ha pecado mucho, se le es perdonado. ¿Por qué hablamos de esto? Porque yo le estoy hablando del discernimiento que el Señor
que el Señor tenía, debido a la plática que se estaba manifestando aquí cuando llegaron aquellas personas y el Señor notó que ellos lo estaban siguiendo, pero no por los milagros, no por las obras de poder, sino por lo que estaban recibiendo. Por eso el Evangelio se ha llenado de un montón de cosas para atraer a las gentes, pues, ¿verdad? Pero debemos de volver a que las personas lo que necesitan es la palabra bendita del Señor. Después vendrá la añadidura. Y entonces, trabajad, dijo, pónganse a trabajar, no por el alimento que perece, que eso es una constancia. Nos esforzamos. Nosotros hacemos un esfuerzo, usted trabaja horas extras, usted tiene dobles trabajos para obtener un resultado, para comprar una casa. Y yo no digo que eso sea malo, no estoy diciendo eso, por favor, no me vaya a malinterpretar. Pero muchas veces, entre comillas, hacemos un sacrificio por las cosas materiales. Ahora yo le digo, ¿usted tiene mucho dinero en el banco? ¿Usted tiene propiedades? ¿Usted tiene bienes? ¿A quién se los va a dejar? ¿Ya pensó usted a quién le va a dejar todas esas cosas? Porque nada de lo que tiene usted y yo aquí en esta tierra no lo vamos a poder llevar, no lo vamos a poder sacar. Por eso el Señor dijo, trabajad, no por el alimento, mire, es decir, esforzarse para tener como principal objetivo de la vida y lograr la salvación eterna, mire, que Jesús les puede dar en cuanto a las necesidades materiales de la vida. El Señor sabe que usted y yo de ellas, hermano querido, amigo, tenemos necesidad y las proveerá. Dios es el proveedor. Usted tiene ese trabajito ahí porque, mire, aún siendo malo, aún siendo malos nosotros, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas, dice, a nuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre Celestial. Usted no tiene, todos sus hijos son iguales, o hay alguno que le da problemas, o hay alguno que no camina como debería de caminar. Pues usted lo ama. Usted el día de su cumpleaños lo felicita, lo quiere agasajar. Y eso es que nosotros, siendo malos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice la palabra, porque nosotros lo que merecíamos era morir y resulta que yo que merecía la muerte, el Señor me da la vida. Dios me ha dado vida y me ha dado vida en abundancia al conocer este evangelio, las añadiduras que el Señor nos ha podido dar. Ahora estamos contentos, como dijo Pablo, si tenemos estamos contentos y si no tenemos, pues también estamos contentos. ¿Por qué? Porque Cristo ha llegado a nuestra vida. Y entonces el Señor le sigue, trabajad por el alimento, le sigue diciendo, trabajen en versículo 27, no por el alimento que perece, no por lo que se termina, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre. Aquí Juan lo describe de esa manera, como el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado, dice aquí la palabra, con su sello. Mire, por medio de los milagros, por medio de lo que estamos leyendo aquí ocurrió, mire, ahí es donde nosotros estamos viendo, Dios ha manifestado al pueblo su poder, el poder de Dios en la persona del Señor Jesús. Aquí lo dice claramente, pero ello está enseñando esta enseñanza de Jesús adquiere un significado extraordinario cuando él realmente la empieza a explicar. Por eso entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como quien dice, entonces, ¿qué debemos de hacer
para complacer a Dios. Mire, pues usted, la vida eterna es algo que Dios le ofrece a usted a través de Cristo Jesús gratuitamente. Usted no tiene que pagar, usted no tiene que ofrendar, usted no tiene que diezmar. Eso no es parte de lo que el Señor le está dando, pero lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor, porque realmente todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor y estamos conscientes que Dios nos ha dado primero, nos da una nueva vida y cambia nuestros pensamientos. Por eso ellos dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Como quien dice, ¿qué tengo que hacer para complacer a Dios? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer? Por eso muchas veces cuando uno le habla a un hombre, dice, no, mire usted, fíjese que yo no quiero. ¿Por qué? Porque tiene cola. Hay quienes son más sinceros, mire, yo no puedo dejar los vicios, yo no puedo dejar de tomar. Mire, he conocido a hombres que han venido al evangelio con 2, con 3 mujeres y todavía pretenden buscar otra. Y cuando viene el Señor nos quiere así como estamos, sucios, peludos, así como estamos. No necesita que usted venga cambiado, no, porque la obra es del Señor. Ya dejemos de las apariencias, ya dejemos de manifestar algo que realmente no somos. Porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, eso es lo que manifestamos. Cuánta lástima me da, perdone que utilice esa palabra, lástima, me da muchas veces las mujeres, los hombres, porque manifestamos algo que no estamos viviendo. Problemas en el hogar, golpes, palabras soeces, robos, gente mentirosa. Y todo esto todavía se mueve en mucha gente que viene a Cristo, pero tenemos la esperanza que el Señor a través de la palabra y el trabajo maravilloso del Espíritu Santo va a cambiar nuestra vida. Yo no le voy a ocultar las cosas tremendas que la palabra dice, porque en una iglesia llamada Corinto había uno ahí que tenía un privilegio y se acostaba con su madrastra. Y descubrió, cuando tomaban la cena del Señor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, ¿sabe qué hacía? Se emborrachaban. Los cristianos, sí, los cristianos. O los llamados cristianos, o los pseudo cristianos. Se emborrachaban. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice, cuando se reúnan, no hagan esas cosas. Esa no es la cena del Señor. Y entonces Él viene y da los parámetros y la enseñanza de cómo debe de hacerse. Y todavía hoy en día. Pero yo no estoy para juzgar a esas personas, sino creo firmemente que un día el poder de Dios se va a manifestar en ellos. Porque, mire, algunos cuando no obedecemos, pues tienen que... A usted cuando era niño, cuando era joven, cuando era adolescente, sus papás nunca le dieron. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque no hacíamos caso. Si vuestros padres, dice el Señor en el libro de Hebreos, los disciplinaron a ustedes, cuanto más vuestro Padre Celestial. Muchas veces por no hacer caso tenemos que ir a conocer los hospitales, tenemos que ir a conocer la cárcel, tenemos que pasar muchas veces vergüenza porque no le hicimos caso a nuestros padres. Cuanto más vuestro Padre Celestial. Y entonces por eso dice, ¿qué debemos de hacer para complacer a Dios? Preguntan ellos. Y respondiendo Jesús les dijo,
Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y dónde está el que ha enviado? Yo soy. Yo soy, dijo. Y entonces, a ti te envió Dios. ¿Y qué señal haces para que, a ver, qué señal vas a hacer? ¿Qué pues haces tú como señal, como milagro, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mire, porque hay gente, la verdad es que muchas veces he oído, si Dios me habla, yo entonces voy a cambiar. Pero si aquí está su palabra, hoy Dios nos habla a través de su palabra. Compre una Biblia, ábrala, y ahí va a encontrar cómo Dios le quiere hablar. ¿Qué señal, qué milagro vas a hacer para que nosotros veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Sí, muchos cristianos queremos una buena vida, pero no cumplimos con el Señor. No vivimos agradablemente, porque el Evangelio, ¿para qué es el Evangelio? Primero, la prioridad del Evangelio es salvarte, es darte la buena noticia de que hay salvación para ti. Y cuando empiezas a conocer al Señor, empieza a operarse un cambio, pero no un cambio tuyo. No somos los neuróticos anónimos, ni somos los alcohólicos anónimos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 8, paso 9, paso 10. No, 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 no. Es regeneración, palingenesis. Palingenesis significa regeneración y la palabra regeneración habla de una nueva creación. Y Cristo Jesús lo dice aquí a través de Pablo, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, porque he aquí Dios las hace nuevas todas. Por eso usted puede decir, y ese está predicando, pero si ese era un borracho, y esa está cantando, pero si esa es una prostituta, y esa yo la vi, y esto, sí, eso éramos nosotros. Ahí lo dice la palabra. Eso éramos nosotros antes, pero el Señor Jesús nos ha perdonado, nos ha justificado y nos va a glorificar. Y entonces este es el Evangelio realmente donde usted tiene oportunidad, donde usted no tiene que tener un estatus económico, donde usted no tiene que tener un estatus, digamos, educativo, cultural. No, Dios, si alguien no hace acepción de persona, es el Señor. Me acuerdo cuando digo esto de aquel hombre que no sabía ni leer y en la noche le leían un pasaje de la Escritura y él lo marcaba ahí y le ponía un papelito y al otro día iba y lo recitaba porque no lo leía, porque no podía. Pero aquel hombre cuando estaba leyendo la palabra lloraba. Aquel hombre cuando estaba disertando lo que aprendió, lo que memorizó, se compenetraba de tal manera que aquel hombre glorificaba el nombre del Señor y lloraba, y los que estaban escuchando recibían la palabra con poder y gloria y eran quebrantados por el poder de Dios y el Espíritu Santo. Por eso hoy lo que queremos son espectáculos. Es un espectáculo. El Evangelio no es un espectáculo. Y por eso entonces ellos le dijeron al Señor, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Nuestros padres comieron el maná, dice, y Moisés era el que les daba ese pan. Señor solo ha de haber cerrado sus ojitos y meneado su cabeza y dijo, no fue Moisés, fue mi Padre que está en los cielos. Estés en la religión en que estés, el que ha hecho esa obra y ese milagro en tu vida no fue el muñequito, no fue la piedra, no fue el ídolo, ha sido el Señor Jesucristo. El Señor te bendiga en esta oportunidad y damos gracias al Señor para que porque tú estás escuchando, no tú participas con nosotros y te bendecimos en el nombre de Jesús.
Dios bendiga tu vida. Amén y amén.